¿Qué pasa, fiera? ¿Te gustaría conocer lecciones ancestrales para tener una salud salvaje que te ayude a perder peso, a ganar masa muscular, a tener mucha más energía? Perfecto, pues en el resumen del libro de hoy, el libro de Fitness Revolucionario, Lecciones ancestrales para tener una salud salvaje, te voy a contar todo este tipo de cosas, te voy a contar pues un poco el por qué deberíamos quizá guiarnos por la evolución para fijarnos en nuestros antepasados y ver qué estilo de vida llevaban, y quizás replicar ciertas cosas en cuanto a alimentación, en cuanto a movimiento, en cuanto a descanso, bueno, un montón de lecciones que podemos extraer simplemente mirando a nuestra historia, simplemente mirando a nuestra evolución, y que estoy seguro que te van a encantar. Así que vamos a por el resumen del libro de hoy. Antes de nada, te recuerdo como siempre que este libro, bueno, en concreto me lo leí justamente en el evento de Lector Feroz, en la 4ª edición ya que hacemos, que es el evento donde enseño a otras personas, a otras fieras, a tener el superpoder que tengo yo de ser capaces de leerse un libro en menos de una hora, reteniendo más información. Además de leerte el libro en menos de una hora, acabas teniendo un resumen como este. Mira, aquí tengo el mapa mental en el que yo luego me guío para ayudarme. Pues en una hora me leí el libro, más extraje este pedazo de resumen, que vamos, que me podría pegar hablando mucho tiempo. Voy a tratar de resumírtelo en el menor tiempo posible. Si te gustaría tener este superpoder, porque te gusta en general aprender, formarte como persona, crecer a nivel profesional, personal, o si eres una persona que eres un estudiante, que estás preparando unas oposiciones, pues estoy seguro que te va a encantar este evento. Es un evento intensivo de 2 días y medio de fin de semana, donde aprendes esta habilidad. No es quizá para todo el mundo, porque son muchas horas, tienes que tener realmente ganas de querer aprender, pero si ves que te interesa, te dejaré abajo en la descripción más información. Rellena el formulario que te encontrarás en la página. Si tienes cualquier tipo de dudas, ya me pondré en contacto contigo y veremos si te puede ayudar. Así que ahora sí, sin más, comenzamos. Perfecto, fiera, pues vamos a por el resumen del libro de hoy, el de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, que si no lo conoces, pues te recomiendo muchísimo toda su información. Yo he aprendido mucho de él. En el canal tienes también el resumen de su libro Invicto, que nos habla sobre la filosofía del estoicismo, que te recomiendo también muchísimo ese resumen. Pero bueno, en el libro de hoy vamos allá. Recuerda también que subo los resúmenes tanto al canal de YouTube como en formato podcast, por si lo prefieres escuchar en tu plataforma de podcast, Spotify, iVoox, en la que sea, ¿de acuerdo? Para que lo tengas en cuenta. Pues vamos con el libro. Empieza contándonos un poco la importancia de tratar de tener diferentes estresores en nuestra vida, que muchas veces vemos como el estrés como algo negativo y realmente no tiene por qué ser así. Nos habla del concepto de la hormesis, ¿vale? Y básicamente nos dice que un estrés muy pequeño no tiene ningún tipo quizá de repercusión en nosotros, es insuficiente, y un estrés quizá excesivo pues podría ser perjudicial, ¿no? Y podría pues eso, hacer que nos enfermemos, hacer que nos lesionemos, etc. Entonces nos dice aquí tratar de encontrar una dosis hormética, es decir, una dosis en la que estresamos el cuerpo, pero luego es capaz de recuperarse y saca beneficio de esta dosis de estrés, que esto hace luego que seamos personas fuertes, que no seamos personas débiles, y que pues disminuyamos el riesgo de caer enfermos, de un montón de cosas, gracias a este entrenamiento, por así decirlo, que le hemos dado a nuestro cuerpo. Y nos pone un ejemplo del ayuno intermitente, que más adelante en el libro nos habla de él, pero nos pone un ejemplo, ¿no? Como quizá un ayuno prolongado, muy prolongado, podría ser perjudicial, pero en cambio un ayuno breve, que breve para las personas le llama breve entre 16 y 48 horas sin comer, para que te hagas una idea. Es decir, eso sería un ayuno breve, para que no pienses que te quedas un día sin comer. Eso no es un ayuno prolongado, ¿vale? Ni un ayuno breve. Entre 16 y 48 sería breve, y ahí es donde podría tener pues esos beneficios para el cuerpo a nivel de regeneración, bueno, un montón de beneficios que tiene el tema del ayuno. Entonces sería un ejemplo para que veas un poco el concepto de pues estresar el cuerpo, ¿no? Lo mismo ocurriría con el entrenamiento. El entrenamiento no es más que un estresor para el cuerpo, pero es un estresor positivo, porque lo controlamos y gracias a ese estrés poco a poco vamos mejorando y poco a poco vamos haciendo el cuerpo más fuerte. Nos habla precisamente un poco del tema de la sanidad, que vale, la sanidad
en cierto punto está bien y, joder, ha tenido muchos beneficios, ¿no? Porque cuando tenemos un problema agudo, una apendicitis, por ejemplo, ¿vale? Pues nos da una muy buena solución para operaciones quirúrgicas y demás. Pero es que nos encontramos que el mayor problema, la mayor parte de enfermedades hoy en día son problemas crónicos. El 80% nos dice. Entonces, ¿y qué son? ¿Cuál es la causa de estos problemas crónicos? Pues son atentados diarios, nos comenta, contra nuestra salud, contra nuestra biología, por no conocer un poco, pues eso, este antepasado genético que tenemos que nos sigue acompañando a día de hoy. Entonces, una de las cosas que me gusta es que hace una comparación y nos habla a nivel de nuestros ancestros, para darnos al final pues explicaciones del por qué llevar una alimentación X, por qué llevar algún tipo de entrenamiento, por qué llevar algún tipo de descanso. Y yo, bajo mi punto de vista, tiene toda la coherencia esta corriente evolutiva, porque al final vivimos en un cuerpo actual, pero que todavía los genes son de, pues, al final de millones de años. Hemos llevado una alimentación X durante miles y miles y miles de años, es decir, donde la mayor parte de ese día, ¿no? Haciendo la comparación, y los últimos 6 minutos del día hemos cambiado un poco la alimentación, porque hemos pasado a ser agricultores y ganadores. Entonces, de ahí un poco luego la explicación de por qué llevar un tipo de alimentación, por qué llevar otra, etc. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Al final, pues hace que sigamos teniendo los mismos genes. Otro ejemplo, a nivel de la leche, de la agricultura, pues aparece hace 7.000 años, de la ganadería, perdón, aparece hace 7.000 años en ciertas montañas de Europa. Entonces, a partir de ahí, ciertas tribus, ciertas personas, ciertos grupos, pues empezaron gracias a una mutación genética, a producir lactasa, a seguir produciendo lactasa, que la lactasa generalmente la producimos solamente durante los primeros meses, años de vida, pues para poder asimilar la leche materna, y luego se deja de producir esa lactasa, que hace que no toleremos la lactosa, ¿vale? Entonces nos dice que, joder, que es algo más o menos novedoso, entonces es normal que muchas personas no toleren bien los lácteos a partir de ciertos años de vida, porque igual su cuerpo deja de segregar y producir lactasa. Entonces, bueno, un poco esta explicación biológica y evolutiva del por qué, ¿no? Vale. Luego también nos hace la misma comparativa con la revolución industrial, que, joder, pues desde el origen del Homo sapiens y el origen de... Si ya el origen de la agricultura era un pequeño punto desde que el origen del Homo sapiens, pues la revolución industrial es ridículo en nuestra línea temporal de evolución, que aparece en el siglo XVIII en Inglaterra las primeras fábricas. Entonces, bueno, pues eso llevó a producir unos cambios en la alimentación que en el ser humano pues no está adaptado, ¿no? Y que al final pues eso tiene unas consecuencias a nivel de salud, de cómo nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, nos dice que las últimas décadas las principales causas de muerte han variado un montón, que antes pues quizá eran tema de deficiencias de nutrientes, de infecciones y cosa que ya, pues gracias a eso, a la evolución, al progreso pues de la medicina, pues ya por suerte no tenemos esos problemas, pero que tenemos otros muchos problemas y que surgen pues problemas como pues enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión, bueno, un montón de problemas asociados a nuestro estilo de vida y a los hábitos, que como decía antes, pues van atentando la biología del ser humano, porque ante unos mismos genes hemos modificado completamente el contexto que nos rodea. Entonces al final pues tiene unas consecuencias. Dice, para que veas un poco la mala evolución que estamos teniendo, que en el propio España la alimentación de ultraprocesados en 1990 nos aportaba un 10% de las calorías de nuestra dieta, y a día de hoy pues más o menos nos aporta un 30% de las calorías de nuestra dieta, que viene a través de los ultraprocesados, alimentos que son ricos en grasas de mala calidad, azúcares, etc. Y eso pues obviamente pues tiene una repercusión, ¿no? Habrá personas, además, pues bueno, como las que quizás estéis escuchando este episodio, que encima tenéis cierta preocupación, ¿no?, por vuestra salud, que ya soléis tratar de cuidaros y vais a un buen estilo de alimentación, que ya no sea un 30% el porcentaje, sea menor. Entonces imagínate, para que sea un 30%, eso significa que hay personas que tienen más de un 30% de su alimentación proveniente de los ultraprocesados. Nos habla también del tema del balance energético, ¿no? En plan, ¿vale, el balance energético funciona o cómo va la cosa? Y nos dice que comete muchos errores simplistas
y que es también el porqué, que siempre lo digo yo. Yo he escrito un libro que es El mito de adelgazar, que algún día os traeré el resumen del libro, no os preocupéis, también de mi propio libro. Y la principal función de ese libro es explicar un poco eso, ¿no? Es que el mismo problema que dice él del balance energético es que hay un problema muy grande cuando se quiere perder peso, que es que 9 de cada 10 personas que pierden peso lo acaban recuperando. El 90% de personas fracasan. ¿Y eso por qué es, no? Pues eso dice que él que es porque es un error simplista. En el mito de adelgazar, pues es un libro que va enfocado en precisamente esto, ¿no? Por qué ocurre eso, ¿no? Y qué es lo que deberíamos hacer para convertirnos en ese 1 de cada 10 que es capaz de, de mantener el peso perdido, ¿no? Y seguir progresando. Nos dice que las recomendaciones tradicionales, pues bueno, nos llevamos, se han producido muchos mitos pensando que pues, producían enfermedades coronarias debido a las grasas, debido al azúcar, bueno, y al final pues nos hemos fijado en qué alimentación hemos llevado durante miles de años, ¿no? Nos dice que las mejores recomendaciones de alimentación son llevar esa propia alimentación tradicional que hemos llevado siempre, que es ya la que se encarga de regular esas sensaciones de hambre, saciedad y demás. Nos da 10 consejos prácticos, 10 pasos en cuanto a cómo debería ser nuestra alimentación. Lo mismo nos dará luego cuanto al movimiento y en cuanto al descanso, así que vamos a ir primero con los de alimentación. Nos dice que disminuyamos el consumo de comida industrial, que sería el primer gran consejo, que es disminuir el consumo de ultraprocesados. Bueno, se explaya en cada uno de los puntos. Te voy a contar pequeños detalles o voy a pasar bastante por encima porque si no aquí no puedo pegar lo que te he dicho antes, 1 hora y media, 2 horas hablando de esto, que además es un tema que controlo mucho, o sea que no es la idea. Pero bueno, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿vale? Limitar el consumo de cereales y harinas. Un poco también por esa explicación, ¿no? Que decía, vale, hemos pasado a ser agricultores y ganaderos los últimos 6 minutos de ese día, ¿no? En comparación con el género Homo. Entonces, hasta entonces hemos sido cazadores-recolectores, no consumíamos tantas harinas, no consumíamos tantos cereales porque no estaba en el tipo de alimentación que hemos llevado siempre. Entonces es un poco la explicación de por qué quizá hay personas que tienen ciertas intolerancias, etc. O que simplemente que no debemos abusar de este tipo de alimentos, ¿no? Nos dice en cambio que aumentemos el consumo de frutas y verduras, que se debería basar un poco de ahí, también por su explicación. Me ha gustado mucho la clasificación o el reparto a nivel de consumo de verduras. No había escuchado esta clasificación, la verdad que nunca yo la clasificación que había escuchado o ese concepto que te puede ayudar en plan, oye, mira, pues trata de que una ración de las que tienes que consumir de verduras sean en crudo y otra sea cocinado, ¿no? Pues ese ejemplo, ¿no? Y mira, pues para comer una ensalada, por ejemplo, y para cenar, pues unas acelgas, por ejemplo. Y me gusta que hace como 3 repartos, ¿no? Dice que 1/3 de la verdura debería ser proveniente de hojas verdes, pues lechugas, espinacas, canónigos, etcétera, acelgas. Otro tercio de crucíferos, rollo brócoli, coliflor, ajo, puerro. Y otro tercio multicolor, pues te habla de la remolacha, de la berenjena, de la zanahoria, con la idea de que al final pues consigas extraer el mayor número de nutrientes y pues saques estos beneficios de un consumo repartido, ¿no? de verduras. Entonces, bueno, ese sería un punto. El cuarto punto es que ingieras proteínas y grasas de calidad, ¿vale? Nos habla un poco de alimentos que serían realmente, pues, multivitamínicos, ¿no? Y serían la mejor pastilla multivitamínica, como por ejemplo órganos como el hígado, pues caldo de huesos, etcétera, que nos aportan muchos nutrientes y que nos puede venir muy bien. Vale, el quinto consejo sería alimenta tu intestino, es decir, nos habla aquí del tema de la microbiota, que uno de los problemas que solemos tener a día de hoy es la permeabilidad intestinal. Nos dice en parte qué cosas hacen que surjan este problema. Nos dice que los primeros meses de vida son cruciales, que si se nace mediante cesárea, pues es peor en cuanto a la microbiota del niño. Y también algo que ayuda a tener una mejor microbiota del niño es no darle biberón, darle mamar mediante la mama de la mujer, ¿vale? Porque de aquí ya va cogiendo ciertos microorganismos que configuran la microbiota
de ese niño o esa niña para el resto de su vida. Entonces es importante. Otras cosas que también hay que tener en cuenta, no solamente eso, y que configurar nuestra microbiota, es el tema de la comida industrial. O sea, llevar una buena alimentación es fundamental. O sea, que deja de comer mierda. Exceso de medicamentos pues también fastidia nuestra microbiota. El estrés la fastidia también. Y un exceso de higiene, que muchas veces pues tenemos esos tocs o esos... hay que estar todo muy limpio y más tranquilidad, que no es necesario que esté todo muy limpio. Y es más que, pues eso, que ciertos microorganismos, como veíamos antes, ¿no? Una dosis hormética de un estresor, en este caso, pues eso, un poco de suciedad, pues te puede ayudar a tener una microbiota más fuerte. Y la microbiota está súper relacionada con enfermedades, con la salud, etc. Nos habla también, pues aquí también, que podemos ayudarnos de prebióticos y probióticos. Los prebióticos serían alimentos a la microbiota, es decir, alimentos a ya los bichitos que tenemos, pues para que estén mejor. Y probióticos serían las propias bacterias, ¿no? Entonces, pues son alimentos como el chucrut, el kéfir. Luego también los almidones resistentes, pues por ejemplo, alimentos como la patata cocida. Si luego lo enfriamos en el frigorífico, por ejemplo, pues se produce ese almidón resistente que luego es beneficioso para nuestra microbiota, ¿no? Por ejemplo. Nos habla de tratar de reducir el consumo de snacks, básicamente por la parte un poco de, pues bueno, tratar de meter un poco esa parte de ayuno intermitente, de no comer que no es necesario comer cada 3 horas. Y también como una forma de que si tienes esa creencia de que tienes que comer cada poco tiempo, pues también aumentan mucho las probabilidades de que acabes comiendo alimentos ultraprocesados que no nos convienen. Nos dice de realizar de vez en cuando algún ayuno intermitente, que hay muchos tipos de ayunos, que uno muy sencillo simplemente es, pues dejar de desayunar, entonces ya estás alargando la ventana de ayuno, ¿no? Y que de vez en cuando pues puedes hacer algún ayuno un poco más largo, etc. Nos habla que el ayuno que más le gusta a él es el ayuno cazador. Yo es también el ayuno que utilizo o que muchas veces generalmente hago. Me dice que le ha puesto él el nombre de ayuno de cazador, y que básicamente viene de que el día que por lo que sea en su agenda no corresponde comer, porque está liado con diferentes cosas, pues oye, ese día pues se queda sin comer o se queda sin desayunar. Entonces no pasa absolutamente nada y es como una manera de meter el ayuno, ¿vale? Que tiene beneficios a nivel de salud. Nos dice también de tratar de llevar una vida variada, es decir, tratar de pues tener diferentes... llevar una vida variada, meter un poco de variedad a nivel de alimentación y a nivel de diferentes cosas. Que adaptes la dieta a tu contexto y a tu genética. Nos habla aquí de que hay test a nivel de nutrigenética, que te pueden decir un poco pues, que en base a tu genética, qué deficiencias tienes más probabilidades de tener, etc. Igualmente yo creo que es esencial pues, que lo adaptes a tu contexto, a tu estilo de vida, a tu contexto, como siempre. Y que el último consejo, el número 10, sería que cocines tu comida. Pues eso, que trates de hacerte tu propia comida, que va a ser siempre mejor. Esto en cuanto a lo referente de la alimentación. Lo dicho, he pasado todo muy por encima porque es un libro que está cargadísimo de información. Entonces, bueno, si ves que te gusta, como cualquier libro que te estoy contando en el resumen, pues oye, te recomiendo mucho que lo compres y que lo leas al completo, ¿no? Si es una temática que te gusta. Pero bueno, yo te cuento aquí un poco lo principal. En cuanto al movimiento, pues también nos dice 10 consejos para tratar de mejorar, y también pues basados en nuestros ancestros. Nos dice que combinemos ya no solamente ejercicio, pero que también simplemente movimiento, movernos. Es decir, tratar de ser activos durante el día a día. Esto, pues si no lo conoces, es el concepto de NEAT, ¿no? Del gasto calórico proveniente que no proviene del ejercicio, del deporte como tal, de tu entrenamiento, sino que tú vas andando a los sitios, y eso también es importante y también cuenta. Nos habla un poco aquí también de la salud de la vista, de la regla 20-20-20, es decir, que cada 20 minutos mires durante 20 segundos a una distancia de 20 metros. Es decir, que si estás trabajando en el ordenador, pues trates de acordarte, oye, mira, pues tienes una ventana ahí, tienes unas montañas o lo que sea, da igual, mira por la ventana y trata de alejar un poco el enfoque, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más nos dice? Nos dice que primero nos movamos bien y luego nos movamos mucho, ese sería el consejo número 2, pues tratar de aprender a hacer bien la técnica de ejercicios y bueno, ganar movilidad, trabajar toda esa parte.
trabajar por el consejo número 3 sería trabajar por movimientos y no tanto por músculos, es decir, que típico entrenamiento de hoy toca pecho, hoy toca bíceps, hoy toca hombro. No, pues oye, mía, hoy toca empujes, hoy toca tracciones, hoy toca, pues eso, empujes verticales, horizontales y tracciones, por ejemplo, ¿no? El consejo número 4 es que primero controles tu cuerpo y que luego ya vayas a objetos externos, por lo mismo, que primero quizá hagas algún cuerpo más rollo de calistenia, de flexiones, sentadillas, zancadas, bueno, con tu propio peso corporal, y una vez que sabes hacer, joder, una buena sentadilla profunda y que no te vas a caer, pues ya puedes coger quizá algo más de peso. Pero que empecemos un poco la casa por los cimientos, por así decirlo, y no la casa por el tejado. Que trates de ser más generalista y no especialista, que metas variedad en tus movimientos, en tus ejercicios, es decir, que trates de trabajar la fuerza, la velocidad, la potencia, la resistencia, la movilidad, que trabajes todo, ¿no? Que nos dice, vale, pues si quiero competir, vale, pues si quieres competir, se ha visto que las personas que menos lesiones tienen a nivel competitivo y que mejor rendimiento suelen tener son personas que en su infancia tocaron diferentes tipos de movimientos, de ejercicios, que no se especializaron desde el día 1 en tenis, por ejemplo, ¿no? Pues también hicieron otro tipo de deportes. Entonces es importante que trates de meter variedad a tus entrenamientos. El consejo número 6 es que levantes pesado y que corras al máximo, es decir, que de vez en cuando metas algún entrenamiento de, pues oye, que te lleve un poco al límite y que también en cuanto a carrera, pues que puedas meter algún tipo de sprint, algún tipo de HIIT, de entrenamiento tipo HIIT. Nos habla también un poco del entrenamiento de los abdominales, pues como debería ser, diferentes planos de movimiento, etc. El consejo número 8 es que combines programación con con una parte más aleatoria, ¿vale? Es decir, que no todo sea programación y que metas quizá aquí esta parte de juego. Nos dice que entrenes menos, pero que juegues más. Al final también es esa parte importante de divertirte, de pasártelo bien. Entonces, bueno. Y el consejo número 10 es que te muevas con el estómago vacío. Pues bueno, aquí nos vuelve a hablar un poco de desayuno intermitente o de vez en cuando meter algún entrenamiento sin glucógenos, en ayunas, etc. También por algún beneficio que tiene y sobre todo también por eso, por hacernos un poco antifrágiles, es decir, por no darle siempre, antes no salían a cazar siempre con el estómago lleno, ¿no? Pues pues cuando salían a cazar es porque muchas veces tenían hambre, igual salían a la mañana y habían cazado y comían, o igual no habían cazado nada, no habían recolectado casi nada y les tocaba volver a salir a la tarde. Y otra vez con el estómago medio vacío. Pues bueno, te dice que metas un poco variedad en tu entrenamiento y demás. O sea que básicamente, que tengas menos inconvenientes, que muchas veces pues, se le da muchísima importancia, esto ya es opinión así personal, ¿no? Es como que le damos muchísima importancia, hay grandes mitos, durante mucho tiempo es como, es que tienes que comer cada no sé cuánto, es que tienes que entrenar con el estómago tal, es que tienes que, el preentreno mejor es un poco de hidrato, no sé qué, es como, a ver, ¿qué me estás contando? Eso antes no existía, ¿no? Entonces como que nuestro cuerpo está súper mega adaptado y no pasa absolutamente nada y es más, es beneficioso que le sigas recordando que tu cuerpo no es débil, que puede aguantar y puede ir a entrenar un día con el estómago vacío, sin haber comido prácticamente del día anterior, pues vale, pues no te vas a morir. Quizá no es lo más óptimo a nivel de rendimiento, pero a nivel de salud y a nivel de lo que tu cuerpo es capaz de aguantar, pues no tengas inconvenientes, ¿vale? Entonces, como siempre, a ver, ten cierto cuidado si tienes algún tipo de patología o siempre sentido común a nivel de cómo te sientes y demás, pero con ese sentido común que pruebes, ¿no? Y que no tengas tanto miedo. Que al final, pues si no, somos frágiles, ¿no? Como dice Nassim Nicolás Taleb en su libro de Antifrágil. Y por último, la última parte del libro nos habla del descanso, nos habla del sueño. En el que aquí pues también nos da 10 consejos. Tratar de exponerse a luz solar durante el día. Tratar de reducir la exposición, el consejo número 2, la exposición de pantallas durante la noche. El consejo número 3 también es que enfríes tu cuerpo durante la noche. Nos dice que la temperatura más o menos idónea de las habitaciones debería ser entre 18 y 21 grados. Que te muevas durante el día. El quinto consejo es que crees un santuario de sueño, es decir, que trates de tener un lugar apropiado y que no trates de no mezclar lugar de trabajo con lugar de descanso, etc. El sexto es que tengas un horario a nivel de comidas un poco estable y que, por ejemplo, también a nivel de la cena, pues que trates de no cenar justo antes de irte a dormir porque dificulta un poco el descanso. Que controles, el séptimo es que controles el estrés y que pases más contacto con la naturaleza.
El octavo es, bueno, te dice la opción de que puedas utilizar diferentes suplementos que pueden llegar a ayudarte como complemento del resto de cosas que ya supuestamente haces bien. Rollo, nos habla de infusiones, nos habla del magnesio, de la vitamina D, de la glicina, del L-triptófano, 5-HT, HTP, de la melatonina, etcétera, ¿no? Algo muy importante es que escuches tu cuerpo, porque nos habla de diferentes tipos de cronotipos que puede haber. Entonces, una cosa son recomendaciones generales, que son estas en cuanto a horarios en los que deberías pues, acostarte y demás, pero que al final cada uno siempre es individual, como siempre, entonces escúchate. Y por último nos habla de que tengas un ritual nocturno pues que te ayude un poco a tener ese mejor descanso. Y ya para terminar el libro, pues nos habla de algún cierto otro hábito que también puede tener, joder, son importantes, que trates de tener más vida social y menos vida virtual, es decir, que al final reduzca la exposición tema de redes sociales, que muchas veces no nos ayuda, y que trates de pasar más tiempo de verdad con personas. Nos habla de que te ensucies de vez en cuando, que de vez en cuando te expongas un poco al frío, que te expongas igualmente al calor, la sauna, los beneficios que tiene, la exposición al frío, más contacto con la tierra, con la naturaleza y en general, pues eso, tener más conexión con nosotros. Así que nada, fiera, un resumen yo creo bastante completo, dentro de que me dejo muchas cosas, pues es que es muy extenso. Pero bueno, ya llevamos pues media hora de vídeo prácticamente, media hora de resumen, así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya encantado. Ya sabes que en el canal pues te subo muchos más resúmenes de diferentes libros, tanto a nivel de alimentación, de nutrición, de salud, que a mí es un tema que me interesa y que bueno, que sepas que tengo otros canales donde te puedo ayudar a mejorar tu salud. Puedes buscar en Google o en Instagram por Diego Walde. Y otros libros de resúmenes pues que a mí al final pues me interesan como emprendedor, pues de comunicación, de marketing, de empresa, de emprendimiento, de psicología, pues bueno, diferentes temas que a mí me gustan y que me ayudan en mi día a día, pues te los traigo aquí para que también te pueda servir a ti. Así que nada más, te animo a suscribirte, a unirte al canal de podcast y a que, oye, que me ayudes en este inicio de podcast de canal, compartiendo con tus amigos, con la persona a la que pienses que le pueden ayudar estos resúmenes, pues que se los mandes, pues para que poco a poco vaya creciendo la manada de fieras. Así que nada más, fiera. Nos vemos en próximos resúmenes de libros. Recuerda que que en la descripción te dejo la información sobre Lector Feroz en 3 días, ¿vale? Para que aprendas a leerte libros en menos de 1 hora. Así que nada más, te mando un rugido, tanto yo como aquí la pequeña Nala, te mandamos un rugido muy fuerte. Hasta luego.